ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en el estudio del canal Asva Visión a través de Facebook para un estudio más de la palabra de Dios del Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Y es un grato placer poder estar ante estas cámaras para analizar, comentar y profundizar un poco en lo que la palabra de Dios tenga para nosotros esta tarde. Pero como siempre, vamos a orar para dar inicio. Padre, en esta tarde te pedimos en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús que tú seas con nosotros esta tarde, que tú tengas misericordia de mí y de los televidentes y envíes a tu divino Espíritu, que es el divino Maestro que nos enseña, porque Cristo dijo que no teníamos necesidad de que nadie nos enseñara, pues tu Espíritu Santo divino nos guía a toda verdad. Y por eso te estamos rogando en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en este estudio, en estos comentarios de tu palabra. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Recuerden que seguimos estudiando o comentando el libro de Proverbios y el libro de Salmos paralelamente. Y hemos visto muchísimos consejos y muchísimas proverbios, ¿verdad? Muchos dichos sabios. Los proverbios son dichos sabios, son expresiones generalmente cortas que contienen una fórmula de sabiduría. Por ejemplo, recuerden que el libro de Proverbios es el que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová o el temor de Dios. Y el libro de Proverbios, que sabemos que lo escribió el sabio Salomón, contiene muchísimos proverbios que lógicamente le demuestran, sí son 31 capítulos, pero lógicamente son muchísimos proverbios que contienen esos 31 capítulos. Recuerden que el último capítulo parece ser que es el que habla de la mujer virtuosa. A su tiempo vamos a llegar a ese capítulo. Vamos a terminar hoy con el capítulo 14 y estábamos ya por terminar. Vamos a comenzar esta tarde con el final del capítulo 14, que es a partir del verso 20, que dice así: el pobre es aborrecido aún por sus vecinos, pero muchos son los amigos del rico. Sabemos que la gente que tiene dinero, pues lógicamente tiene muchos amigos, porque tiene amigos que tienen dinero también, y también tiene amigos que son personas que trabajan para ellos o que tratan de tener negocios con ellos o que de alguna forma tratan de beneficiarse, ¿verdad?, con las riquezas de los ricos, aunque generalmente no es una regla, pero generalmente los ricos son los que tienen la mayor fortuna, tienen grandes cantidades de dinero en el banco, pero también son personas muy inteligentes que generalmente invierten su dinero en empresas que lógicamente son lucrativas y que les generan a su vez más ingresos, ¿verdad? Mientras que los pobres generalmente no tienen recursos, no tienen tierra, no tienen casa, a veces viven simplemente de la caridad, ¿verdad?, sino que generalmente no tienen acceso a los estudios, ¿verdad? Y sobre todo en este siglo XXI sabemos lo importante que es para todos tener una carrera universitaria. Muchos ya no les basta con haberse graduado de licenciado, sino que estudian más, ¿verdad? Sacan maestrías en su profesión, ¿verdad? Si son abogados o si son doctores, sacan maestrías, especialidades.
hasta que consiguen el doctorado, ¿verdad? Porque lógicamente los que tienen estudios universitarios, pues tienen ciertas puertas o ciertas oportunidades que se les abren y que no las tienen los que no poseen el dinero. Aunque hay personas que han hecho fortuna, y no necesariamente porque tengan mucho conocimiento, ¿verdad? Sino que ya han recibido una herencia y han sabido invertirla y han continuado tal vez con el negocio familiar. Algunos son hijos de propietarios de restaurantes o de cadenas de restaurantes, o son hijos de propietarios de mueblerías o de diferentes tipos de negocios, ¿verdad? Y lógicamente son personas que ya nacen con esa herencia, ¿verdad?, de recursos. El problema es que la Biblia no dice que sea malo ni el dinero ni la riqueza, sino que la Biblia explica que lo malo es el amor al dinero. Entonces tú puedes ser ambicioso, entre comillas, o sea, desear tener riquezas y pues lógicamente trabajar duro para alcanzar una posición social un poco elevada, ¿verdad? O más elevada de la que heredaste, más elevada del nivel social en el que naciste. Pero la Biblia hace ver que el problema no es el dinero, porque el dinero, incluso la Biblia misma dice que es muy útil, la Biblia dice que el dinero sirve para todo, y es cierto, ¿verdad? El problema es que a veces los hijos particularmente utilizan mal el dinero. Ellos nacen en la riqueza y precisamente, desafortunadamente, esa riqueza es la que los arruina, porque muchos de ellos no saben valorar el dinero que sus padres han ganado con los años, con las décadas de trabajo, y ellos ellos hacen mal uso de ese dinero. Yo creo que muchos conocen esta noticia de que Jackie Chan, el famoso actor de Hollywood, tenía problemas con su hijo, y al fin dio la noticia de que él lo desheredó. Entonces, cuando muera Jackie Chan, su hijo no va a recibir nada de dinero de la fortuna de Jackie Chan, ¿verdad? Porque es un actor famoso que tiene cientos de millones de dólares, pero su hijo no va a recibir esa herencia porque él ya lo desheredó en vida. Entonces, lo que la Escritura realmente nos hace ver, o sobre lo que nos llama la atención, es sobre cosas que no son forzosamente materiales. Recuerden que la Biblia dice que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Entonces la Escritura siempre nos va a llamar la atención sobre las cosas que no son precisamente de este mundo, sino que tienen que ver en cierta forma con nuestras relaciones humanas, ¿verdad? Nuestras relaciones con el prójimo, porque uno de los principales mandamientos, que recuerden que los mandamientos no han sido abolidos. Cristo dijo que había venido a cumplir la ley, no a abolir la ley. Y por supuesto que hay una serie de mandamientos que sí ya no se usan, como son los mandamientos relacionados con los sacrificios, ¿verdad? Digamos, mandamientos sacrificiales o de culto, que tiene que ver con el sacrificio, no solo por los pecados, sino los sacrificios que eran en carácter de ofrenda. Sin embargo, ustedes saben que por la misma institucionalización de la iglesia, lógicamente, sobre todo a raíz del protestantismo, que ustedes saben que ya surge hasta el siglo XVI con personajes como Martín Lutero y Jean Calvino, de allí es de donde lógicamente viene o están las raíces del cristianismo moderno, ¿verdad? Sobre todo del cristianismo evangélico, porque ustedes saben que, por ejemplo, el cristianismo mormón, entre comillas, surge a finales del siglo XIX, en 1800, no sé, no tengo el dato, pero en 1800 y algo surge Joseph Smith, ¿verdad? Que todos lo conocemos como José Smith,
y que seguramente muchos saben que en su época los propios contemporáneos de José Smith lo declararon como un profeta falso, porque él decía o él dijo, y de hecho eso está escrito en el libro de Mormón, que él supuestamente fue visitado por un ángel, por el ángel Moroni. De allí es de donde se desprende la palabra mormón, de el ángel Moroni, entre comillas, que supuestamente visitó a José Smith y le mostró unas supuestas tablas, porque también las tablas no existen, unas tablas parece que eran de oro o eran de bronce, donde estaba escrito precisamente el libro de Mormón, y estaba escrito supuestamente en un idioma que, para poder traducirlo, José Smith dice que le fue dado de parte de ese ángel una especie de sombrero, ¿verdad? Un Urim y un Turim, que eran elementos del Antiguo Testamento, porque ustedes saben que la religión mormona cree que Jesús visitó América. La verdad es que algunos no lo creemos, y por supuesto que los mormones sí lo creen. Pero ya antes, mucho antes, imagínense que surge la iglesia mormona en el siglo XIX, 19 siglos atrás, ya Pablo había escrito que si alguien viene con otro evangelio diferente del evangelio que él estaba predicando, sea anatema, o sea, dice que está bajo maldición. Ahora, el problema es que nosotros tenemos claro cuando una denominación tiene un evangelio diferente del evangelio que está en la palabra de Dios, en la Biblia, porque de hecho el libro de Mormón ustedes lo pueden tener, incluso se lo regalan, ¿verdad? Ustedes lo pueden tener regalado, no tienen ni que comprarlo, y dice allí literalmente en el libro de Mormón, que es un librito azul, no sé si hay otro tipo de edición donde no sea azul, pero dice claramente otro evangelio de Jesucristo. Entonces, el problema es que con los siglos, sobre todo estos últimos 5 siglos de la vida de la iglesia evangélica, o de la vida de la iglesia protestante, o el desarrollo, digamos, sociológico de la iglesia reformada, ¿verdad? Desde que la iglesia que lógicamente surge en Europa, surge en Alemania y surge en Suiza con Calvino, y se va extendiendo. Recuerden ustedes que la iglesia protestante llega a Inglaterra, y que el rey Enrique VIII quería divorciarse y quería casarse otra vez, y no se lo permitió el Papa. Entonces el rey Enrique VIII se divorció, entre comillas, de la iglesia católica, y él es uno de los que abrazan el protestantismo, porque él se divorcia, él se divorcia y se casa otra vez, pero ya no con la aprobación del Papa, porque rechazó completamente al Papa, y entonces es así como surge la iglesia anglicana, ¿verdad? Pero volviendo aquí a la escritura, siempre nos vamos a encontrar con consejos y con declaraciones que nos llevan en esencia a la importancia de que tú cultives la espiritualidad, y que tú tengas claro qué es ser un hombre espiritual, y que es completamente diferente a ser un hombre o una mujer que aprueban o que están involucrados en el espiritismo. O sea, no tiene nada que ver el espiritismo con la espiritualidad. La Biblia es un libro que, en primer lugar, aunque lógicamente es un libro que fue escrito por más o menos 40 autores, ¿verdad? Los profetas, los reyes, los personajes líderes como fue Moisés, ¿verdad? Que escribe la Torá, ¿verdad? El Pentateuco, la ley, y personajes también que fueron líderes como Josué, y también los discípulos de Jesús, que fueron los evangelistas, y también
los apóstoles que escribieron la mayor parte de las cartas que contiene el Nuevo Testamento, todos la Escritura misma dice que fueron inspirados por Dios. Así que, aunque lógicamente fueron hombres de carne y hueso como tú y yo, eran hombres que tenían una relación especial con Dios, y eran hombres que no cabe duda que fueron inspirados por Dios, porque en la Escritura tú puedes encontrar revelaciones. Algunos no saben o tienen un concepto vago del término revelación, y algunos utilizan ese término casi con mucha frecuencia para cosas que no son precisamente revelación. La revelación es todo aquel conocimiento que el hombre tiene de Dios a través de la Escritura, pero que solo vino al hombre que lo escribió, ¿verdad? Porque ya toda la Escritura está escrita, ya no se puede agregar nada, pero que estos escritores solo pudieron tener ese conocimiento precisamente porque Dios se los reveló. O sea, la revelación es precisamente lo que Dios les reveló, lo que Dios les mostró. Por ejemplo, cuando Isaías escribe que él fue llevado ante el trono de Dios, estamos hablando de algo que no es de este mundo. Estamos hablando de un encuentro nada menos que con Dios mismo frente al trono de Dios, y nos encontramos con un Dios que manda a llamar o manda a traer a Isaías, pero no le pide no le dice Dios directamente a Isaías qué es lo que quiere que Isaías haga, sino Dios espera que Isaías espontáneamente se ofrezca, porque en ese pasaje del que les estoy hablando, el Señor dice entre sí, ¿verdad? Porque Dios es plural. Recuerden que Dios, aunque está escrito que Dios es uno, también Dios se manifiesta en las tres divinas personas, y Él habla en plural. Entonces Él, en ese pasaje donde está hablando con Isaías, Él se pregunta a sí mismo, o sea, como si el Padre está hablando con el Espíritu Santo y con el Hijo, y dice: ¿quién irá por nosotros? Entonces es cuando Isaías se ofrece y dice: heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Pero la Escritura posee muchas revelaciones. Por ejemplo, lo que escribe Moisés, cuando recuerden que Moisés le pide a Dios que quiere ver su gloria. Entonces recuerden que Dios, hemos hablado también de eso, la última vez les mencionaba yo que eso está en el capítulo 33 del libro de Éxodo, casi al final de la vida de Moisés, cuando Dios accede a mostrarle a Moisés su espalda. Y recuerden que en el pasaje Dios le pone a Moisés la mano, lo pone detrás de una roca, de una peña, y pone su mano para que Moisés no lo vea, sino que Dios pasa, y hasta que ya está de espaldas a Moisés, quita la mano para que Moisés le vea la espalda. Entonces esa es una revelación también, porque Dios se está mostrando tal cual es, está mostrando que Dios es como la Escritura lo describe. Y es tan así que recuerden que precisamente porque Cristo era nada menos que Dios mismo, pero humanizado, ¿verdad? Dios con un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y el mío, un cuerpo que tiene tantos problemas, un cuerpo que es débil, un cuerpo que tiene todo lo que tú sabes que tiene nuestro cuerpo, que tiene saliva, que podemos llorar, que sudamos, que segregamos diferentes gases, ¿verdad? Y todo lo que el cuerpo tiene tú lo conoces, porque tú también tienes un cuerpo exactamente igual, que tiene los mismos problemas. Todos tenemos el problema de que con el tiempo, con los años, con las décadas, surgen las enfermedades. A veces tú sabes, hay jóvenes incluso que ya son diabéticos, hay jóvenes que pues incluso les da cáncer y mueren. Hay personas que muchos han muerto de cáncer, muchos jóvenes. Tú puedes ver que campañas contra el cáncer
no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, campañas contra el cáncer infantil, ¿verdad? Los niños también los ataca el cáncer y mueren. Pero la escritura, volviendo acá, ahora ya para terminar este capítulo, nos sigue aconsejando. Dice, el que anda, perdón, es el verso 20 del capítulo 14. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Si te das cuenta, estaba hablando acerca de los ricos, estaba diciendo que a los pobres nadie los quiere, pero los ricos tienen muchos amigos. Pero precisamente inmediatamente nos habla de que ese rico que tiene mucho dinero, tiene una casa lujosa, una mansión, tiene varios carros, tiene negocios, o sea, tiene un buen trabajo, gana mucho dinero mensualmente, a veces diariamente, ¿verdad? Los que tienen negocios ganan dinero diariamente, pero les pasa que menosprecian a los demás porque se consideran a veces que son más inteligentes, como tienen dinero, entonces tienen cosas más finas, tienen carros más caros, carros del año, y lógicamente viven en condominios o en ciudades. Ustedes saben que aquí en Guatemala, por ejemplo, está La Cañada, donde viven muchas personas que tienen dinero, y ahora en La Cañada, ya no solo en La Cañada, sino en toda carretera El Salvador, hay muchísimos condominios. Les he contado de un amigo mío que es papá de una mi alumna, me reservo su nombre. Él vive en un condominio en carretera El Salvador, donde la casa que él construyó cuesta $1 millón. Entonces, imagínense ustedes, ya es bastante dinero, ¿verdad? Pero entonces la escritura nos hace ver que el que menosprecia a su prójimo peca. Tú no debes menospreciar a la gente solo porque la gente no tiene tu preparación académica. A veces nosotros juzgamos a las personas y y las menospreciamos solo porque nosotros tal vez tenemos un título universitario, tal vez si somos artistas, tal vez tenemos cierta fama. Si hemos grabado discos, si tal vez nuestra música está en Spotify o tal vez músicos que ofrecen regularmente conciertos, no digamos los grandes cantantes que son famosos, ¿verdad? Que ganan muchísimos miles de dólares con cada concierto, pero tienen ese problema que menosprecian a los demás. Dice aquí, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Incluso recuérdate tú que la Biblia dice que el que da al pobre presta a Dios. Es increíble que el hombre pueda prestarle a Dios. ¿Cómo es eso? Si Dios no necesita dinero. Sin embargo, cuando tú le das a un pobre, le estás prestando a Dios porque le estás dando a un pobre que no te lo puede devolver, pero el que te lo va a devolver es Dios. Es increíble que Dios se tome como si a él le están dando el dinero, aunque se lo están dando a un pobre. Es increíble, pero es bíblico. Verso 22 dice, no hierran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. O sea, tú tienes que meditar realmente qué piensas, en qué piensas. Si tú solo piensas, si eres una persona materialista y solo piensas en los bienes, solo piensas en tus negocios o piensas en que te hace falta tanto dinero para comprar lo que quieres o para cambiar el refrigerador o que tienes que comprar una estufa o que ya es necesario cambiar de carro porque tu carro ya está muy viejo y solo tienes pensamientos de cosas materiales, de las cosas que quieres hacer, que quisieras hacer un viaje y que quisieras ganar dinero para ese viaje, pero debes pensar también en lo espiritual. En esto tú puedes darte cuenta si eres espiritual o eres materialista. Si tú siempre piensas en las cosas de la carne, la Biblia las llama las cosas de la carne, y también la Biblia habla de las cosas del espíritu. Y dice que el que siembra para la carne cosecha corrupción, pero el que siembra para el espíritu cosecha vida eterna. Así que depende de ti. La Biblia no te llama a que tú renuncies y que seas como
pasó con los monjes de los primeros siglos del cristianismo, ¿verdad? Del siglo IV, del siglo V en adelante en Europa, que descubrieron que muchas personas, miles de personas que se hacían cristianas, solo se hacían cristianas porque el cristianismo era la religión del Estado. Recuerden ustedes que Constantino autorizó, Constantino y otro emperador después, más o menos en el año 437 o algo así, autorizó, 337 autorizó a través del edicto de Milán que el cristianismo fuera la religión del Estado, y estamos hablando del último imperio romano, que es el imperio bizantino, ¿verdad? Porque fue fundado en la ciudad de Visas en Grecia. Y recuerden que ese imperio después se ubicó en el Asia Menor, ¿verdad? En lo que ahora es Turquía, específicamente en la ciudad de Estambul. Entonces se fue para el Asia Menor el imperio romano y terminó siendo el imperio bizantino. Seguramente los que saben de historia saben todo eso. Pero el punto es que la escritura te va a llamar siempre a que tú veas al cielo, o sea, a que tú pienses en que no solo existe todo esto que se mira, no solo existe tu casa, tu familia, tu esposa, tus hijos. Eso es la vida natural, la vida física, la vida digamos social, pero Cristo, recuérdate que vino a hablarnos de vida eterna. Cristo vino para darnos un mensaje de salvación, porque recuerden que Cristo fue nada menos que el que tomó nuestro lugar, porque Dios había establecido el castigo por el pecado, y lo que Dios estableció fue nada menos que la muerte por el pecado. La paga del pecado es muerte, y por esa razón Cristo se coloca en nuestro lugar para recibir el castigo, y por esa razón es que Cristo fue nombrado el Cordero de Dios. Y recuerden que eso lo dijo Juan el Bautista: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y actualmente, después de 2000 años de que Cristo fue crucificado y resucitó, porque en eso está basada la fe cristiana, no solamente en que Cristo ocupó tu lugar, sino en que Cristo resucitó. Recuérdate tú que el pasaje dice: si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Lo dice en Romanos, parece que está ese pasaje, que tú debes creer que Jesús es el Señor, confesar con tu boca que Jesús es el Señor, pero debes creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Así que si tú tienes un cristianismo en el cual tú crees que Jesús fue un personaje histórico, fue un maestro, fue un gran líder, pero murió y ahí terminó todo, eso no es el evangelio, por así decirlo, completo. El evangelio incluye tu fe, o debe incluir tu fe en que Jesús resucitó. Si para ti Jesús no resucitó, solo es un personaje histórico, entonces realmente tú no puedes ser un hombre espiritual, porque solo puedes ser un hombre o una mujer espiritual si tú eres engendrado por Dios. Y Dios lo que hace para engendrarte como su verdadero hijo, como su hijo legítimo, es que te entrega a Cristo, porque Dios engendra en una persona que ya existe, engendra a un hijo en una persona como tú y yo, que ya estamos en esta tierra. Dios no engendra un hijo, por ejemplo, en el momento en el que tu papá te engendró. Tú sabes que biológicamente tu papá te engendró en el momento en que el esperma, uno de los miles de microscópicos espermas de tu papá, viajó por toda la matriz de tu mamá hasta llegar al óvulo, y cuando ese óvulo fue fecundado, allí se dio el milagro de que fuiste tú
engendrado, como lo fui yo, como lo fuimos cada uno de los que ahora habitamos este planeta, que son como 8,000 millones, ¿verdad? Porque diariamente están muriendo miles y diariamente están naciendo miles, o sea que nunca se sabe exactamente cuántos habitantes tiene el mundo, porque diariamente mueren y diariamente nacen. El punto es que Dios engendra un hijo en una persona que ya está en la tierra. Nadie nace ya siendo hijo de Dios. Esta es una doctrina equivocada que desafortunadamente no sé cuál es el origen, pero parece ser que la misma Iglesia Católica la enseñó en algún tiempo y parece ser que la sigue enseñando, no sé, pero la Iglesia ha hecho creer a la gente que la gente ya solo por el hecho de estar en este mundo ya es hijo de Dios, y eso es mentira, eso es falso. Si tú quieres ser hijo de Dios, no basta con que estés en este mundo. Tú, para ser hijo de Dios, necesitas recibir la simiente. La simiente es nada menos que lo que Dios le promete a Abraham. Si tú lees en el capítulo 12 del Génesis, donde Dios le da la orden a Abraham de que salga de su tierra y de su familia, le dice de su parentela, ¿verdad? Pero su parentela es su familia, él tenía que salir de su casa. No quiso salir solo porque dice que se llevó a su sobrino Lot. Él debió salir solo porque Lot al final solo le creó problemas. Recuerden que al final Lot se va a vivir a Sodoma y Gomorra, y Dios decide en ese tiempo histórico destruir Sodoma y Gomorra porque Sodoma y Gomorra estaba perdida. Moralmente Sodoma y Gomorra era la cuna del homosexualismo de esa época. Se pueden imaginar ustedes, hace unos 2000 años antes de Cristo, o sea, hace unos 3000 años, ya existía una ciudad completa de homosexuales, en donde Abraham trató de convencer a Dios de que le dejara ir, de que perdonara a Sodoma y Gomorra si encontraba 5 justos, porque Abraham comenzó con 50, pero le dijo a Dios, ¿qué tal si solo hay 40? ¿Qué tal si solo hay 30? ¿Qué tal si solo hay 20? Hasta que llegó a 5 y no había ni 5 justos en Sodoma y Gomorra. No había. El único justo era Lot, porque era pariente de Abraham. El punto es que Dios le ofrece a Abraham, recuerden que Abraham no tenía hijo, y era porque la esposa era estéril, Sara. Y sin embargo Dios le ofrece a Abraham que él va a tener un hijo, que es Isaac. Independientemente de eso, ustedes saben que la historia dice que Abraham tuvo relaciones con su criada Agar, y él engendró a Ismael, ¿verdad? E Ismael resultó ser el padre de todos los árabes. Por eso es que los árabes tienen esa relación familiar con Abraham, y también los árabes, los musulmanes, aceptan a Abraham como patriarca de ellos, ¿verdad? Ustedes lo saben. El punto es que Abraham recibe de parte de Dios la promesa de que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y está hablando de Jesucristo, porque Jesucristo viene directamente de Abraham en la carne, porque por supuesto Jesucristo es Dios para todos los que lo conocemos, para todos los que creemos en él. Jesucristo es Dios mismo encarnado, ¿verdad? Jesucristo es el mismo Jehová que se encarna en una virgen, en la Virgen María, y lo hace por su propia voluntad. Ya lo había profetizado, y él mismo es el que se autonombra el Salvador, porque está escrito en el Antiguo Testamento que Dios mismo será el Salvador de su pueblo, y eso fue lo que Cristo hizo, salvar al pueblo de Israel. Precisamente porque el pueblo de Israel desecha a Cristo. Ustedes saben que bíblicamente por esa razón es que los gentiles nos convertimos en hijos de Dios. Vamos a terminar acá porque ya se nos fue mucho tiempo, y estamos en el verso 24. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación, ¿verdad? La infatuación es algo así como cuando tú te
te jactas, cuando tú eres muy soberbio, esa es la infatuación, ¿verdad? Tú no debes, aunque tú tengas mucho conocimiento, lo más conveniente es que seas humilde, lo más conveniente es que no digas todo lo que sabes, ¿verdad? A veces hay cosas que no conviene decirlas. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Eso es algo, digamos, evidente, pero se da en algunos casos, en situaciones a veces familiares y a veces de situaciones legales, que las personas para ganar un juicio incluso llegan a tener o a invitar o a llamar a testigos falsos, ¿verdad? Entonces te puedes imaginar que alguien llegue el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Imagínense que este versículo nos muestra, como estábamos diciendo, que hay personas que contratan o le piden favor a alguien que mienta. Pasó, por ejemplo, en el caso de dos esposos, que uno de ellos, o sea, el varón es actualmente pastor, pero en ese momento, muchos años atrás, él había cometido un crimen, había amenazado de muerte a alguien con un arma y entonces se fue preso precisamente por esa amenaza de muerte, pero él le pidió a su esposa, o parece que la esposa por querer librarlo mintió, diciendo que mintió, ¿verdad? Para ayudarlo según ella, pero descubrieron que había mentido la esposa, y precisamente porque en un juicio ustedes saben que mentir equivale al delito de perjurio, la esposa también fue condenada a 5 años de cárcel. Él recibió 10 años de cárcel y ahí en la cárcel se convirtió a Cristo, se entregó a Cristo y se convirtió en pastor. Él actualmente es pastor, me reservo su nombre, pero el problema fue que la esposa, como mintió respecto de él para salvarlo, ¿verdad? Porque ella lógicamente quería salvarlo, librarlo de la cárcel, pero no funcionó, sino que la mentira de ella para tratar de salvarlo fue descubierta y fue motivo de que ella recibiera una condena también por mentir en la corte, ¿verdad? Por el perjurio. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Si se dan cuenta, el temor de Jehová vuelve a ser acá un tema recurrente, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Solamente si tú conoces a Dios, si tú sabes realmente cómo es Dios, quién es Dios, si tú realmente, genuinamente eres hijo de Dios, como te estaba explicando, por ese milagro de que Dios te engendre como su hijo a través de Cristo, porque eso es lo que Dios hace. Cuando tú recibes a Cristo, recibes la simiente. Entonces, en el Evangelio de Juan, estábamos explicando también en otro programa, en el Evangelio de Juan es donde Jesús le explica a Nicodemo que son los que son nacidos del Espíritu, los que son engendrados de Dios, no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de la voluntad de Dios. Cuando tú eres engendrado como un genuino hijo de Dios, es por un milagro de nada menos que la acción directa de Dios en tu vida a través de Cristo. Cuando Dios te da a Cristo, te da el que seas engendrado como genuino hijo de Dios, te da la naturaleza, por así decirlo, la naturaleza divina, porque al estar Cristo dentro de ti, tú ya tienes la naturaleza divina, la naturaleza espiritual. Es allí donde tú te conviertes realmente en una persona espiritual, porque ya está en ti Dios, que es espíritu. Recuérdate que Dios es espíritu. Entonces Cristo es Dios, y cuando tú recibes a Cristo, recibes a Dios, recibes
el Espíritu, nada menos que el Espíritu Santo. La Biblia dice que somos sellados por el Espíritu de Dios. Esto es un milagro maravilloso, es la mejor decisión de todas las decisiones que tú puedas tomar durante tu vida, que no se sabe si vas a vivir 10 años más, 5 años más, 40 años más, nadie sabe cuántos años más vas a vivir, pero esta es la mejor decisión, que tú te entregues a Cristo porque recibes el perdón de tus pecados. Dios te hace una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. O sea, Dios te hace una nueva criatura y te hace conforme a su Hijo Jesucristo. Está en Romanos, donde dice que Él nos ha llamado, nos ha predestinado, nos ha llamado y nos ha justificado para que seamos hechos conformes a la imagen del unigénito, que es Cristo, para que todos nosotros, los que somos hijos de Dios, si tú todavía no eres hijo de Dios, si todavía tú piensas que el cristianismo es solo una religión y que tú tienes la libertad de elegir, pues realmente no me gusta mucho la religión evangélica porque tal vez son muy fanáticos o tal vez esperan que uno se entregue mucho a Dios. Y tú piensas que tal vez hay otras religiones como más sobrias, entre comillas, ¿verdad? Religiones en las que tú tienes relación con Dios, pero no muy fanáticamente, o sea, como que tal vez piensas que la relación con Dios no debe ser muy apasionada. Tú puedes creer en Dios, pero hasta ahí. Tú puedes pensar que Dios te creó, que Dios creó todas las cosas, a toda la humanidad, pero tú tienes tu vida, tú tienes tus decisiones y tú eres el que te gobiernas a ti mismo. Pero el cristianismo muestra otra cosa. Dios lo que pretende es que tú recibas la naturaleza, la nueva naturaleza, que tú seas creado nuevamente, que tú seas una nueva criatura, porque en las condiciones morales en las que tú estás sin Cristo, estás en pecado y no puedes dejar el pecado porque es tu naturaleza. Nuestra naturaleza es ser pecadores. Nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios, los conozcamos o no los conozcamos, nos importe o no nos importe, porque nosotros somos por naturaleza pecadores. Tú ya sabes qué es el pecado. Ya vamos a terminar, casi se nos acaba el tiempo. El temor de Jehová es manantial de vida. Imagínate que el temor del que está hablando, no solamente el temor no solamente es una razón de confianza para ti, sino que el temor de Dios es un manantial de vida, porque si tú temes a Dios te vas a apartar de todo aquello que te ocasiona muerte. No solo está hablando de la muerte física, por supuesto. Tú te vas a apartar de algo que es peligroso, ¿verdad? Tú no vas a caminar en una calle transitada donde es una gran avenida donde los carros pasan velozmente. Tú no te vas a atravesar imprudentemente, pero hay otras imprudencias que los jóvenes cometen. Por ejemplo, los jóvenes sin darse cuenta comienzan a aceptar un cigarrito, de repente aceptan un puro o un purito, de repente aceptan una cervecita, de repente aceptan un traguito, es una Cuba libre, es un traguito, no te va a hacer mal, y cuando sienten, ese joven ya es alcohólico, ya es cocainómano, y se enfrentan con un problema de que ya es un hombre de 25 o 30 años que no ha podido salir de las drogas porque está practicando. La Biblia dice: el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces ya no puede salir de eso porque lo practica y es un círculo vicioso. Entonces, en ese sentido, el temor de Jehová es manantial de vida, porque por el temor de Jehová tú te puedes apartar de todo lo malo, pero sin el temor de Dios no te apartas. Tú no eres sabio. Sin Dios no puedes ser sabio. Y el principio de la sabiduría, estamos recordando que la Escritura dice que debes temer a Dios. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. Si tú te das cuenta, él está dando opiniones políticas, ¿verdad? Algo lógico, tú dirías algo lógico, no es la gran cosa, no es el gran comentario,
pero sí es importante porque en la multitud del pueblo, o sea, un pueblo, un país donde hay miles y cientos de miles de habitantes, lógicamente es un país más fuerte que un país donde solo hay cientos, no hay miles ni millones, sino donde hay cientos. Tú sabes que las grandes potencias son además territorios muchísimo más grandes que nuestro país. Entonces, países como Guatemala son territorialmente pequeños comparados con Estados Unidos, con Rusia, te puedes imaginar, con las grandes extensiones de la India y de la China, ¿verdad? Ya vamos a terminar. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Si tú te das cuenta, aún la impaciencia tiene su recompensa, que no es una buena recompensa, pero la paciencia sí tiene buenas recompensas. Aquí dice, el que tarda en airarse, o sea, no nos apresuremos a enojarnos, y sin embargo, esto no es lo que pasa. Generalmente nosotros nos enojamos, como dicen las personas, en un segundo. Alguien te dijo algo y te cayó mal e inmediatamente te enojas y te expresas y ya lo regañaste o ya lo insultaste, o si él te insulta, es algo rapidísimo. Pero aquí la Escritura te está haciendo ver que es grande de entendimiento. Si eres grande de entendimiento, si en lugar de enojarte rápido, tratas de calmarte, tratas de controlarte y tratas de pensar en lo que vas a contestar o en lo que vas a decir, a veces hasta es conveniente mejor no hablar. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Te puedes imaginar que en este caso la envidia tiene un efecto increíblemente. La envidia, que es un sentimiento, que es una postura del alma, ¿verdad? Podrían decir que es simplemente una conducta, podrían decir que simplemente es producto de no sé qué hormonas o de qué procesos mentales, pero realmente la envidia es algo complejo. Por eso los sentimientos no son, al menos en mi opinión, no son simples procesos químicos en el cerebro. O sea, eso de decir que el amor es un proceso químico que se te da en el cerebro, y así cada sentimiento es prácticamente lo que los científicos o los psicólogos consideran que es una explicación razonable de qué son los sentimientos, ¿verdad? Porque para ellos los sentimientos son simples combinaciones químicas dentro del cerebro, y que por supuesto tienen un efecto en todo tu cuerpo, pero nosotros creemos que el alma es un elemento distinto de la mente. El alma contiene a la mente es la que precisamente utiliza al cerebro como el agente que le permite a la mente funcionar. La mente es parte del alma, mientras que el cerebro es parte del cuerpo. Pero algunos no piensan eso, algunos no creen que el ser humano tenga una parte espiritual, que el ser humano tenga un alma. Algunos son completamente materialistas y solo consideran que el ser humano es el cuerpo humano que se ve, el cuerpo humano que actúa, que habla, que hace, que va, que vuelve. Pero la Escritura no habla solo del cuerpo como el ser humano. Para la Escritura el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Dios está interesado en salvar tu alma, y tú debes arrepentirte en tu alma. Tú debes recibir a Cristo en el centro de tu alma, que es tu corazón. No es precisamente el músculo, ¿verdad? Ya lo hemos dicho muchas veces. Es entregarle todo tu ser, pero entregarle fundamentalmente tu alma, porque tú, como todos, somos seres que tenemos un elemento espiritual, que es el espíritu, pero también el alma.
Algunos, como estoy diciendo, no lo creen. Ya vamos a terminar, se nos fue el tiempo. El corazón apacible, dice, es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre ofrende a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Si te das cuenta, vuelve otra vez el proverbista a hacernos ver que para Dios no hay ricos ni pobres, aunque por supuesto Dios sabe quiénes son ricos y quiénes son pobres, pero Dios valora a todos los seres humanos, lo cual no hacemos todos, porque la gente hace acepción de personas. A veces los jóvenes, solo por ser viejo, ya te discriminaron, porque como son jóvenes, son hermosos o hermosas, son fuertes, son inteligentes, están en la cúspide de la vida, desechan a los viejos, incluyendo a veces a sus propios padres. A sus propios padres a veces los menosprecian y no saben que cuando ellos maduren y cuando ellos envejezcan, los hijos de ellos o tal vez otros jóvenes los van a menospreciar a su vez. Y eso pasa entre los seres humanos, que siempre hacemos acepción de personas, siempre discriminamos a alguien, no valoramos a las personas por lo que las personas valen, y cada persona es única y cada persona es creación de Dios. Vamos a terminar ya. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Si te das cuenta, la escritura nos está haciendo ver que hay una recompensa para el justo. Dice, el justo por la fe vivirá, y los que tengan fe pueden agradar a Dios, mientras que los que no tengan fe no pueden agradar a Dios. Desafortunadamente se nos ha ido el tiempo. Vamos a orar dando gracias por esta palabra. Padre, en esta tarde te damos infinitas gracias porque tú nos has permitido, Señor, poder estudiar tu palabra. Oramos, Señor, para que cada día podamos conocer un poco más acerca de tu voluntad, que haya entre los televidentes un hambre, un deseo de conocer tu voluntad, de abrir las páginas de la Escritura y poder entender cuál es tu voluntad. Señor, estamos pidiéndote en el poderoso y maravilloso nombre de Jesucristo que tú obres en la vida de los televidentes, que puedan cada uno de ellos interesarse en tu palabra, en conocer más de Jesucristo, en abrir su corazón a Cristo, en entregar su vida a Cristo. Padre, oramos para que tu evangelio divino, para que ese mensaje maravilloso de salvación que está en Cristo Jesús llegue no solo a los oídos de los televidentes, sino llegue al corazón mismo de los televidentes. Padre, oramos para que cada uno de los televidentes pueda recibir, si todavía no lo han hecho, recibir un toque de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, oramos para que en el nombre poderoso de Jesús tú obres allí en el corazón de los televidentes, en el corazón de mis hermanos, obres un milagro, Señor. Revélate en esta tarde, te pedimos en el poderoso nombre de Jesús que tú seas quien se revele a ellos. Padre, muéstrales que Jesucristo realmente no se quedó en la tumba. Jesucristo no fue simplemente un hombre común y corriente que murió y quedó allí en la tumba, sino que resucitó. Padre, oramos para que Cristo, como Dios en su calidad de Dios, pueda manifestarse, pueda revelarse, pueda mostrarse, pueda presentarse, Señor, ante cada uno de los televidentes, y cada uno de ellos pueda poner su fe en tu Hijo Jesucristo, que es el único camino hacia ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús oramos para que el dedo divino también de tu divino Espíritu pueda ser puesto sobre los cuerpos de mis hermanos si están enfermos. Padre, obra un milagro en aquellos cuerpos que están enfermos por la gracia tuya que es Jesucristo, por el poder que hay en el nombre de Jesús. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo glorifique
a Jesucristo esta tarde en los televidentes y pueda haber allí en el corazón de mis hermanos, en el corazón de los que participan en estas clases, Señor, un milagro, Padre, obra un milagro. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Sabemos que hay poder en el nombre de Jesús y sabemos que hay salvación en la persona de Cristo. Sabemos que hay sanidad también, así como la mujer que tenía 12 años de estar enferma, tan solo tocó el borde del manto de Jesús y fue sana. Padre, que en esta tarde, por fe, aquellos que están enfermos puedan llegar y tocar el borde divino de tu manto, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, oramos para que tu palabra que ha sido sembrada esta tarde en el corazón de mis hermanos dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, todo lo pedimos y te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aspa Visión, tu conexión directa con Dios.